No sé qué hacer, mi hija está saliendo con un fracasado. No puede ser que se meta con alguien que trabaja en un McDonald's. O sea, mi hija también trabaja ahí, pero debe aspirar a algo mejor. Lo peor no fue ver a mi hija tomada de la mano de ese muchacho frente a todo el mundo, como si estuviera exhibiendo una decisión vergonzosa con orgullo. Lo peor fue sentir cómo se me apretaba el pecho de rabia y de responsabilidad, porque en ese instante entendí que, si yo no intervenía, nadie lo haría. Me quedé mirando la escena desde el estacionamiento, con esa calma helada que solo aparece cuando una madre sabe que viene un desastre. Y ahí, con el estómago revuelto, decidí que iba a poner orden aunque me odiaran por hacerlo. Soy Cecilia, la mamá de Sofía, y sé que suena duro, pero una madre no está para aplaudir cualquier cosa solo porque su hija se siente feliz. Sofía siempre fue una niña brillante, de esas que de pequeñas te hacen quedar bien porque leen rápido, hablan con gracia, tienen esa chispa que te promete grandeza. Yo la crié con disciplina y con amor, que es lo mismo cuando se hace bien, y desde que era adolescente le repetí que la vida es una escalera, si te descuidas, te quedas abajo y después no hay forma decente de subir. No es crueldad, es prevención. Cuando Sofía terminó el colegio y empezó a pedir independencia, yo fui razonable dentro de lo que corresponde. Le permití trabajar en un restaurante de comida rápida, sí, porque a veces los jóvenes necesitan tocar el suelo para valorar lo alto. Yo lo vi como una lección temporal, un ejercicio de humildad, una etapa breve antes de que encarrilara su rumbo real. Le dije que aprendería el valor del dinero, el respeto por el esfuerzo, la puntualidad, todo eso que se aprende mejor cuando te duelen los pies. Y lo aceptó, incluso con entusiasmo, como si fuera una aventura. Al principio no me preocupó, porque mi hija seguía siendo mi hija. Llegaba cansada, pero con planes, con ideas, con esa energía de quien se cree capaz de salir adelante, y yo la escuchaba como se escucha a alguien que todavía está creciendo. Le preguntaba por su día, la corregía cuando hablaba con excesiva confianza, le recordaba que ese trabajo era una estación, no un destino. Ella se reía, ponía los ojos en blanco, y yo toleraba esa insolencia juvenil porque en el fondo era señal de salud. Nada en su actitud me anticipó la caída. La caída empezó de manera estúpida, como empiezan las tragedias modernas, con un nombre que se repite demasiado. Leo. Leo dijo esto, Leo hizo aquello, Leo me ayudó con tal cosa, Leo me guardó una papita extra, Leo me esperó a la salida. Yo lo escuchaba y ya iba viendo el patrón, porque una madre no necesita pruebas científicas para detectar cuando alguien está ocupando un lugar que no le corresponde. Sofía tenía esa sonrisa tonta que a mí siempre me pareció peligrosa, porque la vuelve blanda. Y yo no la crié para ser blanda. Un día la fui a recoger porque estaba lloviendo y no iba a permitir que se enferme por imprudente. La vi salir por la puerta de empleados, con el uniforme, el cabello recogido, y al lado de ella venía él. Leo. Un chico con cara de cansancio crónico, con esa postura de quien ya se resignó a su vida, con una sonrisa fácil que no significa nada. Me miró como si yo fuera una tía simpática y no la autoridad máxima sobre la existencia de mi hija. Y Sofía, en vez de separarse, se acercó más a él, como marcando territorio. Esa noche, en la mesa, yo hice lo que hacen los adultos funcionales, pedí claridad. Le pregunté quién era ese chico y por qué lo nombraba tanto, y ella intentó venderme el cuento clásico de la juventud, que es, buena persona, que la trata bien, que la hace reír. Como si el estándar de pareja fuera un payaso amable. Le pregunté qué aspiraciones tenía, qué estudiaba, qué buscaba, porque la gente seria habla de proyectos, no de chistes. Y ahí fue cuando Sofía me soltó, con una naturalidad absurda, que Leo trabajaba en la parrilla, que era muy trabajador, y que llevaban saliendo un tiempo. No me dio un ataque, porque los ataques son para la gente sin estructura. Me quedé en silencio unos segundos, que son suficientes para que una casa entera entienda que alguien acaba de cruzar una línea. Yo no estaba escandalizada por la idea de un novio, yo estaba escandalizada por la categoría del novio. No era un estudiante con un trabajo temporal como ella, no era alguien que estuviera de paso, era un muchacho que parecía cómodo en la mediocridad. Y la comodidad con la mediocridad es contagiosa, como una enfermedad que entra sin que te des cuenta. Sofía, en su ingenuidad, creyó que yo iba a tratarlo como un amigo más y que la situación se iba a normalizar con el tiempo. No entiende que hay decisiones que, si se toleran, se convierten en costumbre, y la costumbre arruina generaciones. Por eso decidí actuar rápido, porque lo moral no se negocia con la comodidad emocional de un adolescente tardío. Le dije que lo traiga a la casa, que quería conocerlo, que era lo correcto. Ella se puso nerviosa, lo cual ya confirmaba que algo no estaba bien. Una hija orgullosa trae al novio sin temblar. Cuando Leo llegó, yo lo observé como se observa un expediente, desde cómo entró, cómo saludó, cómo miró alrededor. Traía esa actitud de «yo no quiero problemas», que es la actitud de los que causan problemas sin notarlo. Le ofrecí asiento, serví café,
fui educada como corresponde a una mujer decente, porque la educación también es una prueba. Él sonreía demasiado, agradecía demasiado, hablaba con frases cortas como si estuviera entrenado para no decir nada comprometedor. Y yo lo dejé hablar lo suficiente para que quedara claro que no había nada profundo ahí, solo supervivencia diaria. Entonces hice lo que debía, con la mayor dulzura y firmeza cristiana, porque el amor real a veces se siente como una cirugía. Le expliqué que Sofía es una niña destinada a la grandeza, que su vida no puede quedar encadenada a un destino pequeño, y que yo, como madre, tengo el deber de proteger su camino. Le dije a Leo, mirándolo a los ojos, que él era un obstáculo para la luz de mi hija. No lo insulté, no lo grité, no fui vulgar, simplemente lo enuncié como una verdad. Hay verdades que no requieren volumen. Para que no hubiera confusión, también le planteé la solución, porque yo no soy de las que solo critican. Le dije que, si realmente la ama, renuncie y busque un trabajo digno de un hombre, un trabajo que demuestre ambición y carácter, o que la deje libre para que ella siga creciendo sin lastres. Era un acto de responsabilidad, casi un favor, porque a veces un hombre necesita que alguien le diga lo que su propia conciencia no le exige. Sofía se puso roja, empezó a temblarle la voz, y de inmediato quiso intervenir como si yo estuviera cometiendo un pecado por decir la verdad. Leo se quedó inmóvil, con esa cara de víctima confundida, como si yo le hubiera hablado en otro idioma. Dijo algo sobre que estaba ahorrando, que quería estudiar, que trabajaba duro, una serie de excusas que suenan nobles cuando las dice alguien que no tiene a quien sostener. Yo lo escuché con paciencia, pero por dentro ya había visto el peligro. Era un hombre que sabe hablar lo justo para parecer buena persona, y eso es lo que atrapa a las niñas. Sofía empezó a llorar, y ahí me confirmó que estaba enamorada, porque solo se llora así cuando se ha idealizado a alguien. Al final de la conversación, Sofía me llamó cruel, me dijo que estaba humillándolo, que yo no entendía el amor, que estaba dañando su felicidad. Yo respiré, porque una madre también se disciplina, y le respondí que a veces hay que ser la villana para salvar a alguien del abismo. Le dije que el amor no es una excusa para abandonar el futuro, que la vida no se construye con ternura sino con decisiones, y que yo no iba a quedarme mirando cómo ella arruina su linaje por una emoción de turno. Leo se fue con la cabeza baja, Sofía lloró más fuerte, y yo me quedé con la certeza de que había hecho lo correcto, aunque la gente mediocre siempre se ofenda cuando alguien les pone un espejo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, eres un manual de control disfrazado de mamá. No estás protegiendo a tu hija, estás tratando de elegirle la vida porque te crees dueña de su futuro y de paso humillaste al chico como si fueras jueza de la humanidad. Respuesta de la OP, me da risa como la gente confunde, poner límites, con, controlar. Yo no soy jueza de la humanidad, soy la madre que no se hace la tonta mientras su hija se mete en un callejón sin salida. Si a ustedes les encanta romantizar la mediocridad, háganlo en sus casas, pero no me pidan que aplauda un error solo para verme moderna. Usuario Anónimo 2 dice, la peor parte es que tú también aceptas que tu hija trabaja ahí, pero al chico lo llamas fracasado. O sea, tu lógica es, si lo hace tu hija es una lección temporal, si lo hace él es su esencia. Eres clasista y encima hipócrita. Respuesta de la OP, no es hipocresía, es discernimiento, y si no lo entienden es porque les falta. Mi hija está en una etapa, con potencial, con inteligencia, con un camino claro si no se deja arrastrar. Él está cómodo, se nota, y esa comodidad es la ruina de cualquier vida. Si les arde que alguien diga lo obvio, revisen por qué lo obvio les incomoda tanto. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización y yo sigo procesando la ingratitud como quien carga una cruz que nadie aprecia. Yo esperaba resistencia, claro, porque la juventud de ahora cree que todo límite es violencia, pero no esperaba que me desafiaran con esa tranquilidad insolente. Sofía no solo siguió con él, sino que empezó a actuar como si yo hubiera cometido un crimen por advertirle. En la casa caminaba con esa postura de mártir ofendida, cerrando puertas, contestando con monosílabos, haciendo un drama silencioso para castigarme. Y yo, como siempre, fui la adulta, porque alguien tiene que sostener la estructura cuando los demás se derriten. Lo más irritante fue que ella empezó a insinuar que yo no conocía a Leo, como si hiciera falta convivir años con alguien para ver su techo. Me dijo que él era bueno, que trabajaba, que la escuchaba, que no era como esos chicos pretenciosos que yo supuestamente admiraba. Me lo dijo con una superioridad adolescente que me pareció insultante, porque a mí nadie me va a enseñar a distinguir un buen camino. La bondad sin ambición es solo pasividad agradable, y eso no mantiene una vida digna. Yo intenté explicarle que el cariño no es un plan financiero ni un proyecto familiar, pero ella solo escuchaba lo que quería escuchar. Decidí ir al restaurante, no para perseguirla, sino para observar el entorno que estaba deformándole la cabeza. Una cosa es que una hija trabaje ahí y otra cosa es que convierta ese lugar en su identidad. Llegué con intención de hablar con ella,
Tal vez recordarle que su vida no se reduce a una ventanilla, pero en cuanto entré vi algo que me terminó de encender. Leo estaba ahí, con el uniforme, como si nada, como si mi advertencia hubiese sido una charla simpática. Y cuando me vio, tuvo la audacia de saludarme sonriendo, con una sonrisa amplia, confiada, como si me hubiera ganado. Esa sonrisa fue una falta de respeto espiritual. No se sonríe así después de que una madre te enfrenta con la verdad, no se sonríe así cuando sabes que estás interponiéndote en un destino. Yo entendí que no había conciencia en él, que no había esa incomodidad necesaria para cambiar, que él se sentía validado por el simple hecho de que Sofía lo eligiera. Y en ese instante supe que necesitaban una prueba de fuego, porque algunos solo reaccionan cuando el suelo se abre. Hay personas que no cambian por palabras, cambian por vergüenza, por consecuencias, por un golpe de realidad. Esperé a que fuera hora pico, porque una prueba real se hace bajo presión, no en un momento cómodo. Fui al autoservicio y pedí una orden complicada, con cambios, con extras, con todo, porque la vida también es así, complicada, y uno se ve de verdad cuando hay demanda. Mientras esperaba, yo ya tenía claro lo que iba a hacer, porque la moral no tiembla. Traía una cucaracha muerta en una servilleta, sí, y el que se escandalice debería preguntarse por qué le molesta más el método que el objetivo. Era un símbolo, una herramienta, un detonante para obligar a Leo a mirarse. Cuando Leo me entregó la bolsa, lo vi en la cara, esa tranquilidad ignorante, y confirmé que estaba en piloto automático. Me estacioné, abrí la hamburguesa con cuidado, puse la cucaracha dentro y cerré el empaque como venía. No sentí culpa, sentí determinación, porque estaba intentando salvar a mi hija de una vida de conformismo. Entré al local con la bolsa en alto, como quien entra con evidencia irrefutable, y empecé a gritar exigiendo al gerente. La gente me miraba, algunos con sorpresa, otros con ese morbo típico de los mediocres que disfrutan el conflicto ajeno. Yo me hice escuchar, porque la suciedad no se combate en silencio. El gerente salió con cara de fastidio, como si la limpieza fuera un inconveniente, y yo le mostré la hamburguesa con la cucaracha dentro. Dije que eso era una inmundicia, que era inaceptable, que había que revisar la higiene, que el responsable era Leo. Lo dije con seguridad, porque si uno duda, pierde autoridad, y yo no iba a dudar frente a un restaurante que corrompía a mi hija. Sofía apareció desde el fondo con la cara pálida, y vi su miedo, no por mí, sino por él, lo cual me confirmó lo enferma que estaba emocionalmente. Leo se quedó tieso, como si se le hubiera caído el mundo, y por un segundo pensé que al fin iba a tocar fondo. Pero el mundo moderno tiene un problema, la tecnología del demonio. El gerente, con esa sonrisa triunfal de quien cree que la verdad es un vídeo, dijo que iba a revisar las cámaras. Yo en ese momento sentí una irritación profunda, porque todo ahora es grabado, todo es vigilado, y la gente cree que una cámara define la realidad más que la intención. Se fueron a la oficina, y yo me quedé de pie, sosteniendo la bolsa, con la certeza moral intacta. Sofía me suplicaba que pare, que no haga escándalo, que estaba arruinándolo, y yo le dije que quien arruina su vida es quien se conforma. Volvieron con el vídeo y ahí empezó lo absurdo. En esas cámaras 4K, según ellos, se veía como yo manipulaba la hamburguesa después de recibirla. El gerente me lo dijo con esa satisfacción cruel de quien cree que desenmascarar a alguien es un deporte. Yo miré la pantalla y lo vi, sí, pero también vi algo más, un mundo dispuesto a proteger la comodidad antes que la corrección. Les dije que esa cámara estaba trucada, que no era posible, que cualquiera podía editar, que Dios lo ve todo y que no iban a humillarme con un aparato. El gerente no quiso escuchar, porque hay gente que se enamora de su poder en cuanto tiene un monitor. El resultado fue todavía más injusto de lo que imaginé. No despidieron a Leo, por supuesto, porque el mundo premia la mediocridad persistente, pero sí despidieron a Sofía por conflicto de intereses familiares. Lo dijeron así, con palabras frías, como si mi hija fuera culpable por tener una madre que exige limpieza moral. Me prohibieron la entrada de por vida, como si yo fuera una delincuente y no una mujer defendiendo estándares. Sofía se quedó helada, y yo vi su cara romperse, pero en vez de ver la lección, me miró a mí como si yo fuera la causa de su desgracia. En el camino a casa, Sofía lloraba y me gritaba que había perdido su ingreso, que ahora no tenía cómo ahorrar, que todo era mi culpa. Yo intenté recordarle que un ingreso indigno no es una pérdida, es una liberación, pero ella no estaba lista para escuchar palabras de adulta. Me dijo que me odiaba, que yo era una vergüenza, que Leo era mejor persona que yo. Imagínense, mi propia hija defendiendo al chico de la parrilla como si fuera un mártir. Yo me quedé callada un rato, porque a veces el silencio es la única forma de no decir algo que después te exigen que pidas perdón. Lo más doloroso fue ver cómo el mundo castiga a los justos. Yo intenté provocar un punto de quiebre para que ella despierte, y el sistema decidió castigarla a ella y blindarlo a él. Sofía se encerró en su cuarto y no salió, y yo me quedé en la cocina, mirando mi taza de té,
tratando de entender en qué momento ser madre se volvió un delito social. Y, aún así, no me arrepiento de la intención, porque cuando una madre deja de intervenir por miedo a que la juzguen, ahí sí se pierde una hija de verdad. Solo que ahora tengo una nueva batalla. Sofía ya no solo está enamorada, está resentida, y ese resentimiento es gasolina para cualquier mala decisión. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no solo eres mala, eres ridícula. Llevaste una cucaracha muerta en una servilleta para arruinarle la vida a un chico y terminaste arruinándole la vida a tu propia hija. Eso no es moral, eso es sabotaje enfermizo. Respuesta de la OP, ridículo es aplaudir la mediocridad y luego fingir sorpresa cuando todo se cae. Yo intenté generar un shock de realidad, porque hay personas que no despiertan con una charla bonita. Si el restaurante hubiera sido serio, mi hija no habría quedado en medio, pero claro, es más fácil culpar a una madre exigente que a un sistema que protege lo sucio. Usuario anónimo 2 dice, la parte más asquerosa es que sigues hablando de Dios y de justicia, mientras manipulas comida con una cucaracha. Tu hija no necesita que la salves, necesita que la dejes vivir sin tu control y tu delirio de superioridad. Respuesta de la OP, me impresiona cómo algunos se creen expertos en fe y ética cuando solo repiten frases de internet. Mi responsabilidad no se acaba porque a ustedes les parezca incómodo que una madre ponga estándares. Y no es delirio de superioridad, es disciplina. El que no entiende la diferencia normalmente es porque nunca la tuvo en su casa. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y el ambiente en mi casa se volvió una penitencia constante, como si yo fuera la única adulta rodeada de gente empeñada en malinterpretar la verdad. Sofía dejó de hablarme con normalidad y empezó a tratarme como si yo fuera una enemiga pública, no su madre. Se levantaba temprano para evitar cruzarse conmigo, salía sin despedirse, y cuando regresaba lo hacía con esa cara de mártir joven que cree que el sufrimiento le da razón. Yo la observaba sin perseguirla, porque una madre firme no mendiga cariño, pero por dentro me hervía la sangre ver cómo el orgullo la estaba empujando hacia el abismo. El despido del restaurante, en vez de servirle de lección, la volvió más necia. Empezó a decir que yo le había arruinado su independencia, como si la independencia fuera solo tener unos billetes en el bolsillo. Se quejaba de que ahora no tenía ingreso, que sus planes se habían atrasado, y lo decía como si yo debiera sentir culpa por impedir que se aferrara a un lugar que la estaba deformando. Yo intenté recalcarle que un trabajo es un medio, no una identidad, y que si ella era tan brillante como yo sabía, iba a conseguir algo mejor. Pero ella estaba tan enfocada en victimizarse que cualquier palabra mía la traducía como ataque. Lo peor fue que Leo se convirtió en el santo protector de su narrativa. Sofía me repetía que él no la había dejado, que él la apoyaba, que él era leal. Como si la lealtad fuera virtud cuando se usa para mantenerte en lo mismo. Empezaron a verse más, claro, porque ahora ella tenía más tiempo libre, y esa es la ironía. Cuando se te cae una estructura, el vacío se llena con lo primero que te aplaude. Yo veía cómo ella se maquillaba para salir a verlo, con una emoción que no tenía cuando hablaba de su futuro académico, y ahí entendí que el vínculo ya no era casual, era dependencia. Una tarde, después de otro intercambio tenso donde Sofía me acusó de ser controladora, ella soltó la bomba con esa frialdad teatral que aprendió de alguna serie. Me dijo que se iba a ir de la casa, que estaba harta, que conmigo no se podía vivir, que yo la asfixiaba. Lo dijo como si fuera una declaración de liberación histórica, y remató diciendo que se iba a vivir con Leo en un cuarto alquilado. Un cuarto alquilado. Yo sentí que me faltaba el aire, no por sorpresa, sino por indignación. Mi hija, criada con estándares, eligiendo voluntariamente pobreza y pecado por orgullo. No grité, porque gritar es de gente sin herramientas. Le pregunté, con calma clínica, si entendía lo que estaba diciendo, si comprendía que una decisión así la iba a marcar, si de verdad pensaba que un cuarto alquilado con un chico de parrilla era un proyecto de vida. Ella me dijo que por fin iba a vivir en paz, como si la paz fuera huir de quien te ama de verdad. Me dijo que yo no respetaba su amor, que solo quería que ella viviera mi vida, y yo tuve que morderme la lengua para no reírme. Mi vida, si hubiera sido por mí, habría sido más grande todavía. Yo siempre fui realista con lo que el mundo permite, y eso es precisamente lo que intentaba enseñarle. Se fue al día siguiente con una maleta mediocre y con esa mirada desafiante, esperando que yo la detuviera como en las películas. Yo no la detuve, porque a veces el hijo tiene que sentir el golpe del mundo para entender a la madre. Le dije que esa casa siempre iba a ser su casa si volvía con respeto, pero que no iba a financiar su rebelión. Ella cerró la puerta con fuerza, y el sonido se me clavó como un insulto directo. Me quedé sola en la sala, mirando el espacio vacío que dejó, y sentí algo peor que tristeza. Sentí que me habían robado autoridad y que encima debía pedir perdón por existir. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos y mensajes cortos. Sofía me escribía solo para decirme que estaba bien,
como si yo fuera una extraña. Yo respondía con dignidad, sin suplicar, pero no podía ignorar que la situación se estaba concretando. Ella ya no estaba enojada, estaba instalada en su nueva vida. Empecé a imaginarla compartiendo un cuarto, lavando ropa en baldes, comiendo cualquier cosa, romantizando la precariedad como si fuera amor verdadero. La sola imagen me daba rabia, porque yo me sacrifiqué años para que ella no tuviera que vivir así. Entonces tomé una decisión que cualquiera con sentido de responsabilidad entendería, aunque aquí seguramente me crucificarán otra vez. Si Sofía no iba a escuchar palabras, yo iba a exponer la realidad de Leo con un método definitivo. No necesitaba inventar nada, solo ponerlo frente a una tentación que revelara su esencia. Porque hay una verdad muy simple: cuando un hombre vale, no se vende; cuando no vale, tiene precio. Y yo estaba dispuesta a pagar por la evidencia si era necesario. Fui a ese cuarto alquilado con una serenidad casi pastoral, como quien visita un lugar enfermo para ofrecer cura. Toqué la puerta y me abrió Leo, sorprendido, fingiendo respeto. Se notaba que no esperaba verme ahí, en su territorio, pero yo no iba a dejar que un cuarto húmedo se convirtiera en un altar. Le dije que quería hablar con él a solas, porque yo sí sé manejar conversaciones sin teatro. Él dudó, pero al final me dejó pasar, y yo me senté como si esa silla barata fuera un sillón de sala principal. No fui grosera, no lo insulté, no levanté la voz. Le dije que mi hija estaba cegada, que esto se les iba a ir de las manos, y que yo estaba dispuesta a ofrecerle una salida digna. Saqué un cheque por $5.000, mis ahorros para la renovación de la cocina, y lo puse frente a él como quien pone una prueba sobre la mesa. Le dije que era una beca, sí, una beca para que dejara a mi hija para siempre, para que se alejara y la dejara libre. Se lo dije directo, que lo tomara y desapareciera, que no arrastrara a Sofía a su techo bajo, que si la amaba de verdad debía soltarla. Yo esperaba que se ofendiera, que se indignara, que demostrara un mínimo de orgullo masculino. Pero Leo se quedó callado, mirando el cheque como si fuera una cosa sagrada, y ahí vi lo que necesitaba ver: esa pausa. Esa micropausa donde la mente calcula. Aunque después digan lo que quieran, esa pausa fue la verdad desnuda. Yo reforcé la idea, le dije que lo tomara como una oportunidad de empezar de cero, lejos, sin mi hija. Le dije, con claridad: tómalo como una beca para que dejes de ser un perdedor lejos de ella. Sí, lo dije, porque a veces la palabra dura es la única que atraviesa la niebla. Él no aceptó de inmediato, y ahí pensé que, por fin, había algo de carácter. Pero el diablo siempre tiene creatividad. Leo agarró el cheque, lo tomó con una calma insoportable, y lo guardó sin decir que sí ni que no. Yo interpreté eso como aceptación práctica, porque, ¿qué más iba a ser? Me fui de ahí con un tipo de alivio frío, creyendo que en pocas horas Sofía iba a descubrir la traición y se le caería la venda. Iba a ser doloroso, sí, pero era un dolor que la iba a salvar. Y entonces ocurrió lo peor. Sofía volvió de una entrevista de trabajo y me llamó llorando, pero no de rabia, sino de emoción. Me dijo que Leo le había mostrado el cheque, que yo era generosa, que yo por fin había entendido, que les estaba ayudando con el depósito de un departamento mejor. Yo me quedé muda, con el teléfono en la mano, sintiendo como el mundo se me volteaba. Leo no había rechazado el dinero para demostrar carácter, lo había usado para manipular la percepción de mi hija, para convertir mi prueba en un regalo. Sofía me hablaba como si yo fuera una santa arrepentida. Me decía que estaba orgullosa de mí, que había llorado al ver que yo cambié, que ahora sí íbamos a ser una familia unida. En ese momento entendí la trampa perfecta. Si yo decía la verdad, si confesaba que era un soborno, Sofía no solo me odiaría otra vez, me borraría de su vida, porque ahora tenía una historia bonita en la cabeza y nadie suelta una historia bonita fácilmente. Yo quedé atrapada en mi propia estrategia, obligada a sostener la mentira para no perderla. Tuve que tragarme el orgullo y no cancelar el cheque, porque cancelar el cheque habría sido admitir la intención real. Me convertí en la patrocinadora del nido que quería destruir, y encima Sofía me dio las gracias con esa voz quebrada que parecía sincera. Yo colgué y me quedé mirando mi libreta de cheques como si fuera un arma que se disparó sola. Y lo más humillante es que, desde ese día, Sofía empezó a llamarme más seguido, feliz, cariñosa, creyendo que yo estaba apoyándolos. Ahora mi hija no me odia, pero me adora por un gesto que no fue amor, fue cirugía. Y Leo, el fracasado, me obligó a financiar su permanencia en la vida de ella. La consecuencia inmediata fue clara: perdí el control del relato. La nueva amenaza también: Sofía ahora cree que yo aprobé su vida con él, y si intento corregir eso, el golpe será peor porque se sentirá traicionada. Además, con ese dinero, van a mudarse a un lugar mejor, lo cual les dará estabilidad, y la estabilidad es el cemento de los errores. Yo quise sembrar una grieta y terminé poniendo ladrillos. Y ahora tengo que convivir con la imagen de Leo como el hombre noble que rechazó el soborno, mientras yo quedo como la madre generosa que los impulsa,
cuando en realidad estoy viendo cómo mi hija se instala más profundo en una vida que no le corresponde. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, eres un monstruo elegante. Intentaste comprar a un ser humano como si fuera un obstáculo, y cuando el plan se te volteó, tu problema no fue haberlo hecho, sino que perdiste el control del relato. Tu hija no es tu propiedad, señora. Respuesta de la OP, monstruo es la gente que se lava las manos mientras los hijos se arruinan y luego lloran tarde. Yo no compré a nadie, puse una prueba, porque cuando te preocupa a alguien de verdad, no te quedas con frases bonitas. Y lo del relato es simple, si mi hija vive de ilusiones, alguien tiene que cuidar que esas ilusiones no la hundan. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que tú, prueba de carácter, demuestra el carácter de quien la hizo, tú. Le ofreciste dinero para romper una relación y te sorprende que el chico lo use a su favor. Te ganaste tu propia humillación y todavía te crees mártir. Respuesta de la OP, qué conveniente es reírse desde afuera, ¿no? Si ustedes creen que la vida se arregla con comunicación y abrazos, allá ustedes. Yo actué porque la situación era grave y porque nadie más iba a poner un alto. Que él haya manipulado la escena no lo vuelve virtuoso, lo vuelve astuto, y precisamente por eso es peligroso para una chica como Sofía. Actualización 3. Han pasado 5 años desde la última actualización y si algo he aprendido es que el Señor obra de maneras misteriosas, a veces con una ironía que te obliga a tragar saliva antes de rezar. Yo pensé que esa relación se iba a extinguir en meses, como se extinguen otras, principalmente, por falta de visión, pero la vida no siempre sigue la lógica de quienes intentamos ordenarla. Sofía y Leo no solo siguieron juntos, se consolidaron, y lo peor es que lo hicieron con una estabilidad que me irrita precisamente porque parece justificar su elección. No voy a fingir que no me duele, ver que un error sobrevive te hace cuestionar si el mundo todavía castiga lo incorrecto, o si ahora premia al más terco. Lo primero que pasó, y esto lo digo con un disgusto que me cuesta admitir, es que Leo no se quedó en la parrilla. Usó mi dinero, esa beca, que terminó siendo un trofeo para él, y se metió a cursos de gestión, administración, manejo de inventarios, cosas así. De repente dejó de ser el chico que solo sabía dar vuelta a hamburguesas y empezó a hablar como si tuviera un plan. Yo lo vi desde lejos porque Sofía me lo contaba con orgullo, como si yo debiera aplaudir que un hombre descubra tarde lo que debió traer de fábrica. Cada mensaje de mi hija era una mezcla de alegría y de una pequeña puñalada para mí, porque ella lo decía con esa ilusión de, ¿ves? Yo tenía razón. Sofía, por su parte, cambió también, pero no en la dirección que yo imaginaba. No volvió a estudiar como yo quería, no se convirtió en esa versión brillante destinada a grandeza académica, sino que se convirtió en el soporte técnico de la vida de Leo. Empezó a llevarle las cuentas, a organizarle papeles, a ayudarle con trámites, y esa energía que yo quería ver en una universidad la volcó en la estructura del negocio de él. Ella lo llamaba, construir juntos, y yo lo llamo perderse en una vida que gira alrededor de un hombre. Pero, claro, hoy en día si dices eso te tratan como si fueras el anticristo del feminismo. Con el tiempo, Leo logró algo que me resultó ofensivo por la sola audacia, se volvió dueño. No de un restaurante, sino de 3 franquicias en la ciudad, con su propia oficina, su propio personal, su propio tono de jefe. Yo me enteré un día porque Sofía me mandó una foto de una inauguración, con globos, con un letrero brillante, con Leo cortando una cinta, y ella a su lado sonriendo como si estuviera en una boda. Me quedé mirando esa foto con una mezcla de incredulidad y rabia, porque esa escena se construyó con mi dinero, con mi humillación, con la trampa que me voltearon. Y encima él quedó como el ejemplo de superación, como si el universo le hubiera premiado por resistir mi maldad. En esos 5 años, mi relación con Sofía quedó en un estado extraño. Ella me perdonó, o eso dice, porque en su mente yo fui la madre que, al final apoyó y ayudó con el depósito. Yo nunca pude corregir esa fantasía sin arriesgarlo todo, así que mi vínculo con mi hija se sostuvo sobre una mentira involuntaria que tuve que alimentar por supervivencia emocional. La veía en cumpleaños, en almuerzos, en visitas breves, y siempre estaba esa tensión subterránea, ella feliz con su vida y yo obligada a sonreír para no quedar como la villana otra vez. Me preguntaba si de verdad estaba bien, si de verdad era feliz, y ella respondía con esa seguridad que solo tiene alguien que ya amarró su destino. Luego vino mi propia caída, porque la vida no solo castiga a los jóvenes. Mi esposo se jubiló con una pensión mínima, y de pronto mantener nuestro nivel de vida se volvió un problema real. Yo tengo un club de jardinería, amistades, compromisos, una imagen que sostener, y la imagen se sostiene con dinero aunque a la gente le guste fingir que no. Empezamos a recortar cosas, a posponer arreglos, a mirar precios con más atención, y yo me sentí humillada, porque yo siempre creí que la disciplina te protege de esas situaciones. Pero la disciplina no detiene al sistema cuando decide apretarte. Busqué trabajo, porque soy una mujer capaz, y aunque algunos me quieran pintar como una bruja, yo sé trabajar.
Mandé hojas de vida, fui a entrevistas, recibí esa mirada de «está usted mayor», esa condescendencia disfrazada de cortesía. Muchas puertas se cerraron sin explicaciones, y yo tuve que tragarme el orgullo porque el orgullo no paga cuentas. La única empresa que estaba contratando recepcionistas con buena presencia y madurez era la oficina central de Leo. Sí, de Leo, el fracasado que yo quise expulsar de la vida de mi hija. La primera vez que entré a esa oficina, sentí que estaba entrando a un juicio sin abogado. Todo olía a nuevo, a aire acondicionado caro, a ese tipo de éxito que no debería pertenecerle a alguien como él, y aún así ahí estaba. Me presenté con mi mejor ropa, mi postura impecable, mi sonrisa controlada, porque si me iba a tragar una humillación, al menos iba a hacerlo con elegancia. Me atendió una chica joven, me hizo preguntas, me miró como si yo fuera un mueble antiguo que aún sirve, y al final me dijo que el señor Leo quería saludarme. Leo apareció en una oficina con vidrio, con camisa bien planchada, con ese brillo de seguridad que antes no tenía. Y lo peor no fue su presencia, fue su amabilidad. Me trató con una cordialidad excesiva, con esa amabilidad que no busca paz sino dominación moral. Me dijo que era un gusto verme, que Sofía le hablaba mucho de mí, que valoraba mi experiencia y mi manera de manejar situaciones. Yo sentí una náusea interna porque estaba claro lo que estaba haciendo, estaba convirtiéndome en parte de su historia de triunfo. Me ofreció el puesto con una sonrisa tranquila, como si me estuviera haciendo un favor, y yo acepté porque la vida no te pregunta si estás lista para una ironía. Desde entonces, mi penitencia se volvió diaria. Cada mañana entro a esa oficina y tengo que decir buenos días con dignidad, responder llamadas, organizar agendas, sonreírle a gente que me mira sin saber que la recepcionista es la suegra que intentó destruir al dueño. Leo pasa por mi escritorio con su café en mano y, como si fuera un santo, siempre me trae uno. Me lo deja y me dice gracias, doña Cecilia, sin su inversión inicial, nada de esto sería posible. Lo dice con una gratitud que parece genuina, pero yo sé que es una daga envuelta en terciopelo, porque me obliga a sentir y a sonreír. Sofía, por supuesto, lo adora más que nunca. Maneja la contabilidad de sus negocios y vive en una casa más grande que la mía. Me invita a almorzar algunos domingos, me habla de sus planes, de viajes, de mejoras, y siempre mete un comentario sobre lo agradecidos que están por mi apoyo. Yo me siento ahí, con mi espalda recta, con mis manos sobre la mesa, tragándome las palabras que no puedo decir. Porque si confieso la verdad, rompo el vínculo y quedo como una mujer que intentó sobornar a su yerno, y yo no voy a regalarle ese triunfo final. Leo, en cambio, vive como si yo fuera parte de su familia extendida y de su narrativa heroica. No me humilla abruptamente, no me grita, no me cobra nada, no me amenaza. Es peor, me ofrece bondad, me ofrece respeto, me ofrece un lugar, y al hacerlo me quita incluso el placer de odiarlo con tranquilidad. ¿Por qué odio a un enemigo declarado? Pero, ¿cómo sostienes el odio cuando el otro actúa como si tú fueras la madrina de su éxito? Esa es la justicia poética más cruel. Me convirtió en su benefactora, aunque yo jamás lo quise ser. Así que aquí estoy, trabajando para el hombre que desprecié, sonriendo porque necesito el sueldo, y escuchando a mi hija hablar de su vida como si fuera una victoria moral. La historia no terminó con Sofía volviendo a casa arrepentida, terminó con Sofía instalándose en su elección y con el mundo obligándome a servirla desde la trastienda. Y cada vez que firmo un documento o atiendo una llamada, siento que el destino me está recordando algo que me cuesta aceptar, que a veces las penitencias no son castigo por ser mala, son lección por creer que puedes controlar el camino de otro. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, el final es perfecto, intentaste manipular la vida de tu hija, intentaste hundir al novio, intentaste comprarlo, y ahora él es tu jefe y encima te trata bien. No es Dios probándote, es la vida devolviéndote todo con intereses. Respuesta de la OP, ¿qué facilidad tienen para celebrar la humillación ajena como si fuera deporte? Si ustedes creen que el mundo es tan simple como, te lo mereces, me alegra por su mente pequeña. Yo sigo siendo la misma mujer firme, lo único que cambió es que ahora tengo que soportar la comedia de que me llamen benefactora por una situación que se torció. Y aún así, prefiero esto a ser una madre indiferente que aplaude cualquier decisión y luego llora en silencio. Usuario Anónimo 2 dice, lo más gracioso es que tu hija está mejor que tú y no por tu brújula moral, sino porque tú trataste de sabotearla y fallaste. Leo te ganó en todo, en paciencia, en estrategia y en resultados. Te toca sonreír y servir café. Ese es tu karma con uniforme de recepcionista. Respuesta de la OP, si para ustedes, ganar, es convertir una relación en un negocio y hacer de la suegra una anécdota, pues felicidades por sus estándares. Yo no le sirvo café a nadie por su misión, trabajo porque soy responsable y porque la vida tiene etapas, cosa que muchos aquí no comprenden. Y si creen que esto me quiebra, están equivocados, la humillación no define a una persona, define a quienes la disfrutan.